Más o menos. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Dios me la bendiga, que usted ¿Cómo le bendiga. estuvo su semana? Perfecto. Llegaron las vienen las hermanitas. Ay, yo puse todo. Me tardé. Hola, ¿cómo está mi corazón? No, no, sí, como no, si ya lo he hecho con la. Ahora es que mucho con la ayuda. Adelante, adelante. José, buenos días. Hola, Norma, ¿cómo estamos? Dios me la bendiga. ¿Está bien? Estamos. Gracias. ¿Este es antiguo o es de ahora? Ese es de la semana pasada y de esta semana. Ahí, tengo acá los dos, ya no cojo de ahí. No, no. Ay, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, mi niña. Estoy todavía media. Subé y ya casi tú no sabes que ya no estoy viendo bien. Pero está usando lentes. Sí, Para pero escribir, no, para escribir un poquito mejor, pero yo de leer, Amoroso. sí, y no me doy cuenta. El otro día me pasó y yo dije, oh my gosh. Pero tengo que ir a la mácula, y el especialista de la mácula, de la retina, que es la que te da mal por la Vamos a arrancar en la página 11, me parece que. Sí, la 11. la 11. Estas parecen burracas, champa. Sí, no, ahora hay que jalarla por la oreja. Vámonos para acá. Como Mónica Silva. Ven para acá. Ay, buenas tardes. Digo, buenos días. Ay, disculpe la tardanza, maestro. Yo sé que se tuvo que dar en la casa.
sí, hoy la rodilla no la puedo aguantar. No, Un ya. día llega todo Orlando y otro día no llega nadie. Sí, óigame, de veras que sí, ¿verdad? Es verdad que sí. Allá la vieja. Buenos días. Buenos días. Ay, buenos días, ¿cómo están, corazón? ¿Dónde se nos...? Gracias, mi vida. Mira, démelo si quiere acá. Sí, puedo acá. Gracias, Sí, mi vida. Yo después te traigo Este es eso. para usted, que es el magnesio, y este es para que se lo dé por a Margie, que es el Ok, gracias, María. También Gracias, María. esto ya sabe. Gracias, María. Y lo de su hija, que cree que llegó ayer, gracias a Dios. Porque si no se hubiera ido sin eso. Bueno, pero a ratito hablamos. Después hablamos. Sí, Órale. con permiso. Bye, bye. Sí, Bye, bye. Bueno, arrancamos. Ya. Página 16, En la página 11. 11, cantamos un rato. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Abramos nuestros corazones comenzando con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Grande eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en este momento y nos permita, Señor, poder estudiar tu palabra, poderte conocer mejor, las cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Entonces, estamos en la confesión de fe de Westminster. Vamos a comenzar en la página 11 hoy día. Estamos tratando el tema del capítulo 9, el libre albedrío. Y hasta la semana pasada estuvimos observando una introducción que nos ayuda a entender esta controversia que existe con el tema del libre albedrío. Unos dicen que el libre albedrío existe, unos dicen que el libre albedrío no existe, algunos opinan que puede ser algo parcial. Y la razón por la cual tenemos estas controversias es porque existen tres escuelas de pensamiento acerca del tema del libre albedrío. Tenemos la escuela filosófica, tenemos la escuela psicológica y tenemos también entonces la religión, y cada uno pues trata de presentar el tema del libre albedrío con diferencias de opinión, con modos de aceptación y el tema de la creencia. Y dentro de la religión, las contradicciones surgen por las creencias que hay entre Armino y Calvino, o sea, Juan Calvino, ambos teólogos del tiempo de la Reforma. Por favor, adelante. Sí, estamos en la página 10, en la página 11, vamos a comenzar. Entonces, pues, o sea, por estas controversias entre Armino y Calvino, es que tenemos entonces en el tema de del libre albedrío, tenemos estas controversias. Los arministas, ellos establecen que ellos cooperan con Dios en el tema de la salvación. Ellos pueden aceptar o rechazar la salvación. O sea, que si ellos quieren ser salvos, son salvos, y si se quieren condenar, se condenan. Hermana, si quieren, pasa acá para que tenga, o tenemos también espacio en este lado, lo que mejor le conviene. Así que nuevamente, pues, los arministas dicen que el hombre tiene la elección de cooperar con Dios. Entonces eso se llama libre albedrío. En el caso de los calvinistas, pues los calvinistas establecen que Dios es soberano sobre toda la creación y que desde antes de la fundación del mundo ya Él conocía quiénes serían salvos y quiénes serían condenados. Y en esta introducción vimos que los arministas pues tienen un número de versículos donde ellos sostienen sus creencias arministas, y que los calvinistas pues también tienen un número de versículos que utilizan para sostener sus creencias calvinistas. Pero hay que considerar que la palabra de Dios no son solamente unos versículos, no son solamente unas páginas, sino que más bien son un conjunto de escritos que cuando tratan con un tema, usted tiene que considerar, o sea, el conjunto total
para que usted pueda llegar a una verdad sólida. O sea, hay que mirar los versículos que le convienen, ya sean arministas o calvinistas, pero también tiene que ver la moneda del otro lado, los versículos que no le convienen, los versículos de los arministas, los versículos de los calvinistas. Y de esta manera usted trata de concretar la conclusión correcta de lo que quiere decir la Biblia. La Biblia contiene una sola verdad. La Biblia no se contradice, ni tampoco la Biblia se debe utilizar para sostener las creencias de una religión. O sea, si la contradicción del libre albedrío no es una contradicción bíblica, entonces ¿de dónde surge esa aparente contradicción entre el tema de Arminio y Calvino? Y dijimos que eso viene de las opiniones religiosas. O sea, la religión es muy tóxica. La religión es lo que nos divide más que las guerras. ¿Por qué razón? Porque en la religión tienen un conjunto de creencias como absolutas. Y al tener ese conjunto de creencias como absolutas, entonces buscan los versículos en la Biblia que sostienen lo que dice esa religión. Pero cuando usted le presenta entonces un versículo completamente opuesto, pues entonces da la impresión de que la Biblia se está contradiciendo. Y la Biblia no se contradice. La Biblia es un grupo de escritos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis tienen la misma congruencia. O sea, así que nuevamente, no use versículos de convicción religiosa para apoyar lo que usted cree, e ignore los versículos que no le convienen, porque la Biblia no trabaja de esa manera. ¿Ok? Otra cosa que pudimos observar es que lo que se identifica como libre albedrío, en realidad pues se puede reconocer como voluntad del hombre. O sea, quiero decir con esto que todo lo que el hombre hace, lo hace a raíz de su voluntad. El hombre tiene todo el derecho de hacer lo que se le venga en gana y de escoger el pecado que quiere acarrear. Pero el hombre no tiene la habilidad humana de poder escoger la redención, la justificación, la santificación ni la glorificación, porque de acuerdo con Romanos capítulo 8 y versículos 28, 29, 30 por ahí, establece que todo eso es producto de Dios. O sea, Dios llama, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica. Y por otro lado tenemos un versículo que dice que solamente por la sangre de Jesucristo somos santificados. O sea que todo eso es obra de Dios. O sea que el hombre tiene el libre albedrío para optar por el pecado que quiera hacer. Sin embargo, el hombre no tiene el libre albedrío para decir, pues hoy soy justificado, porque yo he decidido hoy que voy a ser justificado. Y justificado significa apartado. No, justificado. Sin pecado. Que lo ven sin pecado. Dios, cuando justifica a un hombre, lo mira a través de Jesucristo. Y cuando lo mira a través de Jesucristo, del otro lado hay un hombre pecador, pero al mirarlo a través de Jesucristo, ¿qué mira? Lo ve sin pecado. Un hombre sin pecado. Porque es justificado por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que es justificado. Entonces, que Dios te justifique no te da a ti el libre albedrío para decir, pues yo hoy soy justificado por mi propia voluntad. Porque normalmente el único que te puede justificar, de acuerdo a Romanos 8, es Dios. Entonces, cuando estamos hablando del libre albedrío, estamos hablando de yo puedo hacer lo que me venga en gana. Esa es mi voluntad. Yo puedo escoger el pecado que yo quiera escoger a cambiar. Esa es mi voluntad. Pero en el tema de la salvación, yo no tengo el libre albedrío. O sea, lo único que yo puedo hacer, yo puedo rechazar el evangelio, pero yo no me puedo autojustificar, yo no me puedo autosantificar, yo no me puedo
Yo no me puedo autoglorificar, porque nuevamente eso no está en mí. O sea, Romanos capítulo 3 me parece que es el que dice, o sea, no hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien busque de Dios. O sea, continuamente nuestros pensamientos son pecaminosos, continuamente nuestros pecados, o sea, nuestras acciones son hacer el mal. Estamos inclinados a eso por nuestra naturaleza humana. Y la palabra dice, o sea, si Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que en otras palabras, yo tratar de autojustificarme, en vano lo estoy haciendo, porque si Dios no hace la obra en mí, yo siempre voy a quedar corto en ese aspecto. ¿Okay? Así que nuevamente, vuelvo y destaco, todo esto lo hemos visto en esta introducción. Entonces, ya que lo que se manifiesta en nuestro diario vivir es nuestra voluntad, llegamos entonces al punto donde dijimos o destacamos que en el tema espiritual y de la salvación vemos cómo la voluntad del hombre es completamente influenciada por el decreto, la providencia y la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es el decreto de Dios? Antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron todo lo que iba a ocurrir entre el Génesis y el Apocalipsis. Ese es el decreto. ¿Okay? ¿Qué es la providencia de Dios? Los recursos que Dios utiliza para poder acarrear ese decreto. O sea, por ejemplo, Dios utiliza un gallo cuando Pedro negó al Señor. Porque cuando Pedro escuchó al gallo cantar, después de haberlo negado 3 veces, fue que entonces cayó llorando porque había negado a su maestro. Yo sé, disculpa, cuando tú dices el decreto de Dios, ¿verdad? Uh-huh. El único que puede decretar es Dios. Sí. Ahora bien, tú ves y observamos diariamente a esos falsos maestros en las iglesias que Uh-huh. dicen, yo decreto. Sí, claro. Están violando ahí una ley. Sí, está montándose en un pedestal. O sea, la naturaleza humana, ¿cuál es? Pecaminosa. Pecaminosa, o sea, pero ¿qué características tiene esa naturaleza humana? Que queremos estar siempre arriba. Es egoísta, es avara, Sí. es codiciosa, Envidiosa. es envidiosa, es inmoral. Sí, sí. ¿Me explico? Esos son solamente algunos es contenciosa. Por eso entonces ellos dicen, yo los he escuchado, Sí. no porque he ido, sino porque yo decreto. Oye, claro. Aquí está el apóstol que decreta, ¿verdad? Sí. O aquí está el profeta que decreta. O sea que ya hoy en día hay apóstoles y hay profetas que decretan. Están por encima de la ley de Dios. De la ley de Dios. Entonces lo que hacen es agregarle interpretación a la escritura. Y ese, o sea, el punto determinante en mi vida fue le creo al doctor que está aquí, porque tiene mucho estudio teológico y religioso, o sea, en lo que está diciendo, o le creo a lo que dice la Biblia. Porque el problema que yo estaba teniendo era que lo que el doctor decía desde aquí no era lo que compaginaba dentro de la Biblia. Porque el doctor es un hombre que está interpretando a su manera. ¿Ok? Yo creo que más que todo es que juegan con la mente de la persona. Es psicología. Sí, juegan con la mente porque le dicen, la palabra tiene poder, tú tienes poder en tu palabra. O sea, Ujú. entonces, claro, la gente se deja llevar por eso. Porque es como que el otro te hace sentir menos porque tú no crees en tu propia palabra y ¿No? Y lo otro que va a encontrar también dentro de las iglesias son los niveles espirituales. O sea que cuando usted se convierte, usted está en el nivel espiritual número 1, que cuando usted se convierte
y comienza entonces a diezmar, está en el nivel espiritual Ay, número 2. Dios mío. Que cuando usted se convierte, que no está tiene. diezmando y comienza entonces a leer la palabra, está en el nivel espiritual número 3. Cuando usted se convierte, diezma, está leyendo la palabra y comienza a hablar en lenguas, entonces está en el cuarto nivel espiritual. Y ese que está en el cuarto nivel está más cerca de Dios que el que está en el primer nivel. Correcto. No. Y está más cerca del pastor también si tenemos una iglesia con 3.000 congregantes. Era- Entonces lo que hemos hecho es poner al hombre en un pedestal. Eso es lo que hemos hecho, poner. O sea, la iglesia no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. La iglesia de Jesucristo no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. Yo sé, Jesucristo tuvo algún local físico construido para que él llevara su palabra. Quizás cuando lo hizo en el templo, pero el templo Ya estaba. ya estaba hecho. El Monte de los Olivos, o sea, por donde él caminaba era generalmente donde Y lo... cuando el templo dijo la casa de mi padre. Sí, él dijo la casa de mi padre. Pero el era templo. porque oraban ahí a su padre, no era Sí. porque... Yo en estos días tuve una controversia con una colega que me hablaban conmigo porque pasaron una foto de un sitio, no me acuerdo si fue aquí en México o en otra parte, que están haciendo una iglesia, pero aquello parece un palacio real. Entonces todas estaban felicitándose. Yo le escribí, Jesucristo jamás predicó al aire libre, nunca dijo que se construyeran iglesias ni nada de esa cuestión. Bueno, pero no, me arrepentí después porque casi me están sacando del grupo. Sí, 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 claro. Y el punto es el siguiente, o sea, si Gustavo me lo puede ubicar, el versículo que dice, Dios no habita en templo hecho por manos humanas como si Él lo necesitase. Dios no habita en templos hechos por manos humanas como si Él tuviera necesidad de que el hombre, porque eso yo lo escuché mucho desde joven, yo le voy a hacer un templo al Señor. No, sí, yo estuve en la iglesia favorita del Señor. De todas las iglesias, yo estuve en la iglesia favorita del Y Señor. en la religión que a él le gusta. Ah, claro. Cuando él jamás creó ninguna religión. Claro. Claro. Así En es. estos días decía un pastor que la gente va a la iglesia y dice, estoy aquí en la iglesia en la presencia de Dios. Entonces le decía, por Dios, Dios está en tu casa, en tu carro, en todos lados. Sí. No es tiene que venir aquí a la iglesia a decir que estás en la presencia de Dios. Y cuando yo estoy cortando la grama y alabando al Señor. Sí, en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de alguien, pues Él es quien da todo a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y eso es Hechos 17, Hechos 17, versículos 24 y 25. versículos 24 y 25. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Más claro no canta un gallo. Y por eso les digo, o sea, que en el punto determinante de mi vida, le creo a lo que dice la Biblia, o este doctor que está aquí diciendo, yo le voy a hacer un templo al Señor. ¿Ok? Así que nuevamente el decreto antes de la creación del mundo, Dios ya había establecido todo lo que iba a ocurrir entre el Génesis y el Apocalipsis. Nada de lo que el Señor decretó está a lo oculto, a lo oscuro. Todo lo que el Señor decretó ha sido revelado entre el Génesis y el Apocalipsis. Y si usted quiere saber qué fue lo que el Señor decretó, lea la Biblia. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él dijo todo lo que iba a ocurrir. Yo sé, y no tanto eso, ¿no? Yo he leído de repente un versículo y me remito a la Biblia y es totalmente diferente. ¿Cómo es la cosa, perdón? O sea, encuentro un libro cualquiera, Ok. un ejemplo,
tiene un versículo, Mateo 12, 14, un ejemplo, y yo lo leo. Pero como no me parece, me voy a la Biblia, yo busco, y es totalmente diferente. Completamente. De hecho, como hay religiones que hablan acerca del ayuno y la oración, usando Isaías 58, completamente fuera de contexto. Los gurús que hablan del ayuno utilizan Isaías 58 completamente, o sea, lo que explican es el ayuno utilizando una oración aquí, una oración aquí, una oración aquí de todo el contexto. Entre líneas. Entre líneas. Ya que menciona el término ayuno. El ayuno se hace es con alimentos. No solamente. Porque, o sea, entra una contradicción, porque dice, no, que yo puedo ayunar todo el día sin ver televisión, porque es lo que me gusta hacer. Sí. Déjame traerte una explicación acerca del ayuno, porque Isaías 58 lo que dice es el ayuno que yo escogí. Y el ayuno que el Señor escogió viene desde el Pentateuco, desde Génesis, Deuteronomio, o sea, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Déjame traerte una explicación de eso para que entiendas cuál fue el ayuno que el Señor escogió y cómo la iglesia ha distorsionado el ayuno. O sea, con el ayuno lo que quieren hacer es manipular a Dios. Decirle, Dios, tú te equivocaste, o Dios, yo estoy ayunando, estoy haciendo un sacrificio por ti, Señor, para que tú cambies tu voluntad y hagas lo que yo quiero. Ahorita hay un sitio que creo que han muerto más de 40 o 50 intentando llegar a los 40 días en ayuno. Y nuevamente, o sea, sin beber agua y sin comer. Sin comer, sí. Por eso. Y ya vi un poco muerto ya. Sí, unos cuantos. Entonces, nuevamente, ese es el ayuno que Dios escogió. No creo, porque él era Dios. Por eso les digo. O sea, Dios no habita el templo hecho por manos humanas. No crea que cualquier cosa que usted pueda hacer es con el propósito de manipular a Dios para que Dios cambie su opinión o para que Dios haga algo. O sea, Dios es soberano. Dios no necesita de hombre. Es omnipotente, omnipresente. Sí. Así que nuevamente, decreto lo que Dios dijo antes de la creación del mundo que iba a ocurrir. Todo eso se describe entre Génesis y Apocalipsis. Usted quiere saber lo que es el decreto de Dios, lea toda la Biblia para que tenga una idea. Providencia es como Dios utiliza recursos espirituales, recursos naturales, utiliza el mismo hombre, utiliza los animales, utiliza las cosas para poder acarrear su decreto, lo que él estableció. Entonces el mismo Jesucristo, cuando los judíos le decían, mira, dile a tus discípulos que bajen la voz, y le dice, si yo le digo a ellos que bajen la voz, las piedras van a declarar. Claro, no tenemos evidencia de que eso haya ocurrido, sin embargo el Señor Jesús dijo que nuevamente, si ellos no lo hacen, la naturaleza lo va a hacer. ¿Okay? Por eso que los agnósticos dicen que ellos no pueden discutir sobre Dios, porque no tienen pruebas de que exista o no. Y no es de mí convencerlo si existe o no existe. Exacto. Lo mío es predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y se bautice es salvo, y el que no crea, Allá él. allá él. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo lo único que tengo que hacer es predicar el evangelio. Sí. Y si tú crees, o sea, cuando uno me dice, no, yo no estoy en acuerdo con lo que tú dices, bueno, tú puedes estar en desacuerdo completamente con lo que yo te digo, y yo te digo a ti, hermano, porque estamos en Cristo. Pero la controversia tuya no es conmigo, la controversia tuya es con lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Es con la palabra de Dios, o sea, no es conmigo. Puedes estar completamente en desacuerdo, no hay problema. Pero el desacuerdo no es conmigo, es lo que dice la Biblia. Yo te estoy leyendo la Biblia. La Biblia no se contradice. O sea, el mismo Jesucristo dijo que un reino dividido no prospera. Por eso la Biblia no se contradice, porque Él no es un reino dividido. Así que esta introducción se hizo específicamente para destacar estos dos bandos opuestos entre los arminitas y los calvinistas.
Y aquí los podemos tener presentes. Hay personas, o sea, como venimos de diferentes religiones, venimos de diferentes trasfondos, venimos con diferentes creencias, aquí nos vamos a encontrar los choques arministas y calvinistas. Y por eso es que le he dado tanto énfasis a esta introducción, porque tenemos aquí personas con pensamientos calvinistas y tenemos personas aquí con pensamientos arministas. Y lo importante ahora que vamos a ver, o sea, que quiero destacar también, la confesión de fe tiene la tendencia a ser calvinista. Así que los arministas que están aquí, Qué besitos. o sea, ya vinieron con... A la base Puerto. Vinieron con la escopeta cargada. La batería. Así que vamos a ver qué nos dice la confesión de fe en el tema del libre albedrío. ¿Qué conclusiones podemos desarrollar cuando veamos entonces las 5 secciones que estaremos discutiendo, y comenzando entonces con la sección 1? Finalmente llegamos a la confesión de fe. La sección 1, que aparece entonces ahora en la página 11, dice: Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Voy a leerlo. Dios ha dotado a la voluntad del hombre, nos dice el libre albedrío. Dijimos que voluntad es todo lo que hacemos todo el día, es lo que queremos hacer, son nuestros deseos. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural. Usted hace lo que quiere naturalmente. Esta voluntad no es forzada ni determinada para que haga el bien o para que haga el mal. O sea, Dios no lo incita a hacer el bien, Dios no lo incita a pecar, es lo que quiere decir. Por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. O sea, la sección 1 enseña que el hombre está dotado de un poder moral y racional para determinar las cosas por sí mismo. Este dote que Dios le da a la voluntad del hombre es como una libertad natural que hace posible la existencia del gobierno moral. O sea, Dios nos pone la moral desde que nacemos. O sea, nosotros sabemos que robar es malo. No porque hayamos leído la Biblia, pero sabemos o sea, que nuevamente en nuestra moralidad es malo. O sea, el hurto, la violación, el asesinato, moralmente sabemos que eso son cosas malas. Y eso viene pues nuevamente venimos dotados con esa moralidad desde el nacimiento. O sea, en la creación pues Dios dota al hombre con una facultad de derecho personal. El hombre tiene el derecho de hacer lo que quiera, lo que le plazca. Y esto es para determinarse por sí mismo con el poder de obrar conforme a lo que el juicio propio del hombre le permite hacer. O sea, que el hombre decide sus acciones. Por esto la voluntad del hombre se define como una capacidad humana para decidir con libertad lo que la persona desea o intenciona y lo que no. A través de la escritura podemos ver cómo se utiliza en relación del hombre, o sea, cómo la voluntad del hombre se utiliza a través de toda la escritura y cómo Dios le da esta voluntad para que se desempeñe de una forma natural. ¿Okay? Así que nuevamente vamos a ver versículos que nos destacan estas características de la voluntad humana. O sea, visto objetivamente, voluntad es aquello de lo que se tiene voluntad. Qué discordia, ¿no? Objetivamente, la voluntad es aquello de lo que se tiene voluntad. Y en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 37, leemos: pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, tiene control sobre ¿qué? Su voluntad. El que está firme en su corazón. Cuando habla de corazón, ¿de qué está diciendo? ¿De qué está hablando? De fe. La fe, la convicción. El que está firme en su convicción.
está firme en su corazón. El que tiene convicción no tiene presión alguno y tiene entonces control sobre su propia voluntad. Y el versículo termina diciendo: y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. ¿Okay? Así que nuevamente, quiere saber de qué se trata el versículo, tiene que leer antes y después, pero lo importante del versículo es que el hombre que está convencido de algo tiene control de su propia voluntad. Eso es lo que quiere decir. Eso es visto objetivamente. Visto subjetivamente. La voluntad descrita como la emoción de estar deseoso en lugar de la cosa deseada. La voluntad humana es igual a la voluntad de la carne. O sea, la voluntad pecaminosa. ¿Okay? Así que nuevamente se describe como la emoción de estar deseoso. O sea, el deseo de acarrear algo. Eso es visto subjetivamente. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 establecen, mirando aquí abajo, versículo 12: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, la voluntad humana es igual a la voluntad de la carne. Estoy seguro que este versículo completamente aplicado, pero de lo que habla ahí es que no nacemos de la voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. La voluntad humana es la voluntad de la carne. Es lo que estamos hablando. Voluntad humana significa voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. No había uno bueno. No hay uno bueno. La voluntad humana es la voluntad de la carne. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Y fíjense que dice los deseos de la mente. O sea que cuando yo les digo a ustedes que pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecamos en el futuro, parte de eso es mental. O sea, en el pasado, cuando recordamos una actividad pecaminosa que nos produce placer, en el futuro, ¿cómo nos veríamos en una actividad pecaminosa que nos produce placer? Y todo eso pues nuevamente viene de la mente. O sea, es el maquinar el pecado, el planificar el pecado. Esa es la lucha que tenemos entre el espíritu y la carne. Eso es una lucha que tenemos todos los días. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le da la salvación a un hombre, a una mujer, Dios redime el espíritu, mas no la carne. La carne sigue siendo pecaminosa. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50-51 establece que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. O sea, cuando estamos, el mismo apóstol Pablo decía: por la mañana yo me levanto en mucha santidad y por la tarde termino haciendo exactamente lo que no quería hacer. Miserable de mí, ¿quién me va a liberar a mí de este cuerpo de corrupción? ¿Y cuál es la respuesta? Solamente Jesucristo te puede liberar de ese cuerpo de corrupción. ¿Ok? Así que nuevamente la voluntad humana
es la voluntad de la carne. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Si no, le voy a pedir que levante la mano a ver cuántas de esas usted. Sí, de pronto uno no anduvo en todas, ¿no? Pero sí hay una que uno tiene que decir, ahí estoy yo, me tengo Sí, que anotar. una o más. En idolatría, al menos, ¿ves? Sí. Porque no es idolatría solamente un santo. Sí. También es idolatría un carro, también es idolatría ay, si estoy bella, o sea, ese yo que a veces se tiene. Y a veces lo que me tienta a mí no es lo que le tienta a usted. Exactamente. Sí. O sea, porque la tentación está basada en mi voluntad, en mis deseos, en lo que a mí, o sea, lo que a mí me gusta, el pecado que a mí me gusta hacer, que me gusta planificar. La voluntad humana es la voluntad de la carne. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ahí tenemos el relajo de todas las religiones. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Cuando los agnósticos dicen, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero es que, o sea, la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, si mal no recuerdo, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y la palabra inspiración lo que dice es salió de la boca del aliento de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra inspirada, si te lo busca en el diccionario griego. Inspirada, salió de la boca del aliento de Dios. Toda la palabra salió de la boca del aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para hacer toda buena obra. Así que nuevamente, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Sí? La voluntad humana es designio deliberado, aquello que se dispone premeditadamente, denota la acción de querer, denota un deseo. Recuerden que todo esto son características de la voluntad humana, las que estamos viendo utilizando los versículos para sostener la creencia. Filipenses capítulo 1 versículo 15. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por fía, más algunos también por buena voluntad, por el deseo. Y sí tenemos, o sea, todas las contradicciones estas que tenemos, o sea, porfiados que son estos. Y ahí volvemos a los falsos profetas, a los falsos maestros. A los falsos maestros. Predican a Cristo por envidia. Sí, o sea, todo dentro de las características del hombre, o sea, está la lucha por el poder. Exacto. Eso es lo que predomina. Eso es lo que predomina, la lucha por el poder, o sea, de los gobernantes. Todos quieren ser presidentes. Y todos quieren ser pastores. Ajá, y todos quieren ser apóstoles, y todos quieren ser evangelistas, y todos quieren ser profetas. Y tristemente, pues nuevamente, y no le toques el kiosco. O sea, no le toques los frijoles. Se quedan sin comida. Sí. No, te echan una maldición. Yo escuché una vez un pastor que es de Miami, no voy a decir su nombre, pero el apellido es Maldonado. Maldonado cualquiera. No, él en una predicación, él decía que aquí hay personas que a la vuelta redonda nos están echando maldiciones y nos están tirando
Estiércol. Sí, estiércol, pero no saben que yo tengo el poder, que si yo uso la palabra, mire, yo le voy a decir algo, de aquí han salido cojeando. Ay, wow. Y nosotros aquí tenemos gente encubierta, armados, por si acaso los ángeles se quedan dormidos. Ay, sí. ¿Era una iglesia o un ejército? Y cómo manipulan con las mentes, ¿no? Ay, Que la gente sí. en realidad les cree ciegamente, Es pensando cierto. que así están llegando a Dios, ¿no? Así es. O sea, esa gente no razona, ellos se tendrán un vacío, ¿qué será, no? O sea, o es fácil que el ser humano se deje manipular. En parte, o sea, vamos a la historia del hijo pródigo. ¿Cómo fue que el hijo pródigo reconoció que en la casa de su padre los peones comían mejor y vivían mejor que él? Cuando salió. Porque pasó trabajo. Después que se vio peleando con los cerdos por la comida. Y hasta cierto punto nosotros somos como el hijo pródigo. O sea, ¿por qué razón? Porque el hombre es cabeciduro. O sea, el hombre desde su infancia es malo. La maldad está en nosotros desde la infancia. Un ejemplo que hemos utilizado anteriormente es, hay un niño que está jugando con un carrito y hay otro que lo está observando. Entonces, el que lo está observando quiere el carrito. Cuando estira la mano se echa para atrás. Tenemos dos características humanas, o sea, tiene codicia y tiene ¿qué? Avaricia. No quiero compartir con nadie. ¿Quién le enseñó al niño la avaricia y la codicia? Y los padres se me dicen, ya no le prestes, escóndelo. O sea, los padres se alimentan muchas veces también de esas- Porque eso es innato. Eso es innato. O sea, ¿quién le enseña la avaricia? ¿Quién le enseña la Nadie. codicia? ¿Quién le enseña la inmoralidad? ¿Quién le enseña el egoísmo? Y alentador. Porque cuando el niño el padre le dice, no, mijo, no te puedo. No, y el padre. Ay, que no lo han oído, no lo han visto en la Un tienda. cotizazo y se calla, porque le doy más. El padre que alienta también eso, pues le dice, no te dejes quitar, no le prestes los juguetes. Ujú. Sí. Lo van enseñando a ser egoísta. Se le han enseñado a ser egoísta. Bueno, ahorita que utilizó un término muy maracucho, cotiza, Ajá. ¿verdad? Le doy dos cotizazos. Las madres agarraban la cotiza y Ajá. la tiraban y donde nos agarraban. Yo siempre, ¿Ya? donde sea. Ahí el chancletazo. Exacto, y ahí no habían delincuentes, ahí no habían drogadictos. Ese era el psicólogo de esa época. Esa era la psicología. Es más, agarraban la correa. Aquí la voy a poner. Pero él me dice, mami, gracias. No, a mí no me tenían que poner la correa, mi papá solamente me miraba y yo. Ah, con los ojos. Sí, cuando se iba a la visita, pero se Ahora con los ojos. Entonces Así eso que- se enseña desde pequeño. Que nuevamente, pues, o sea, la acción de querer, el deseo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, mas algunos también predican a Cristo por buena voluntad. O sea, la voluntad del hombre se muestra como un deseo. La voluntad del hombre también se muestra como deseo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra, desea. O sea, algunos son llamados al evangelio, a predicar el evangelio. De eso no tenemos duda. O sea, si ustedes miran a todos los profetas, un ejemplo, Jonás. El Señor le dijo, ve para Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Tomó un barco e iba para... ¿Era España? ¿Qué iba? Cogió para otro lado, pero no. Era para el otro lado que iba. Pero no fue hasta allá. Entonces el Señor le mandó un taxi, Un Uber. le mandó un Uber para que fuera a Nínive, porque el Señor le dijo, yo te dije que fueras a Nínive. Oh my God. Me explico, pero entonces nuevamente, palabra fiel, si alguno apetece, obispado, si uno tiene esa inclinación, nuevamente, si uno tiene esa inclinación de traer palabra, de traer enseñanza, de traer, o sea, la sana doctrina, buena obra, deseo. Y nuevamente eso es la acción de querer, el deseo del hombre de querer. ¿Okay? Así que nuevamente estamos mirando características de lo que son la voluntad humana, esa voluntad humana por la cual Dios nos habilita, nos dota.
La voluntad se emplea como algo voluntario, de voluntad espontánea, de libre voluntad, por su propia voluntad. En Efesios capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O sea que todo lo que usted haga, hágalo como si fuera para Jesucristo. ¿Sí? Así que voluntad se emplea como algo voluntario, espontáneo, libre voluntad, por su propia voluntad. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. O sea que nuevamente el hombre en su voluntad lo hace de libre voluntad, de voluntad espontánea por su propia voluntad. También el hombre, perdón. Aquí en estos dos versículos, ¿verdad? Podemos ver la persona que desea predicar el Evangelio y que desea irse a predicar en otros lados, que lo haga por su propia voluntad. Esto encaja aquí. Muy bien. Pero hasta le preguntan, ¿vas a cobrar por eso? Y ellos dicen que no. Porque cuando una persona es llamada por el Señor para hacer su voluntad de predicar, la persona predica sin recibir dinero. Que le llegan otras bendiciones, que les dan esto, que le dan comida, que le dicen, ten, esto es algo para que te ayude. Porque el Señor premia a esas personas, porque están predicando el Evangelio. Amén. Y lo hace de su propia voluntad. De su propia voluntad. Sí. Está bien. Pon tu delicia en Jehová y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Sí, ya después, pues, por oración y fe, se mantiene eso. El hombre también puede obrar de mala voluntad. El hombre puede obrar de mala voluntad. Forzosamente en contra de mi voluntad, hacerlo de mala gana. En Job capítulo 14, versículo 17. Tienes sellada en saco mi prevaricación. Prevaricación lo que quiere decir es omitir la palabra de Dios. Y coacervas quiere decir amontonas mi iniquidad. ¿Sí? Así que nuevamente, tienes sellada en saco mi prevaricación, que quiere decir omitir la palabra de Dios, y coacervas, amontonas mi iniquidad. Corrupto. Porque hacemos las cosas nuevamente en contra de voluntad, lo hacemos de mala gana. Voluntad como el deliberado ejercicio de la volición. Volición quiere decir del acto de voluntad, deseo, determinación, habiendo querido. Como el deliberado ejercicio del acto de la voluntad, del deseo, de la determinación, habiendo querido. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, ¿sí? Así que Él, ¿de quién está hablando? Dios. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También vemos esta característica de ignorar voluntariamente. Esto les escapa a su conocimiento voluntariamente, por su propia voluntad. Sigue siendo por su propia voluntad. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Cierto, ellos ignoran voluntariamente. O sea, ¿qué hace el agnóstico? No opino. Ellos dicen que no opinan sobre Dios porque no tienen pruebas de que exista o que no. Entonces ignoran Exacto, sí. voluntariamente. En segunda de Pedro, allí un poquito más abajo dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. O sea que no debemos ignorar eso que se está predicando, que Él nos manda. Okay. ¿Ya? O sea, tenemos que
entender esto que él nos explica en este versículo. Amén. Y voluntariamente, ¿verdad? Ignorar voluntariamente la predicación, o sea, no debemos ignorarla, Sí, sino que seguirla predicando. predicando. Aunque no tengamos evidencia. ¿Sí? Claro, la evidencia Sí la hay tenemos. evidencia, sí hay evidencia. O sea, Lo que pasa es que- cuando decimos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la evidencia? Estamos parados sobre ella. Exacto, sí. Y suceden muchas cosas. Todas estas cosas que están sucediendo, eso ya está escrito. Claro. Lo que pasa es que tenemos que ir buscando en la palabra todo lo que está. La piedra van a hablar si hablan. Desde los muros de Jericó que se cayeron, esas son piedras que hablan, tiembla la tierra. Amén. Desde que Él resucitó, tembló, resucitaron más muertos. Sí. Todo eso hay que leerlo porque está como entre líneas. que Claro. llamamos. Sigamos. Vemos también la voluntad como de pecar voluntariamente. ¿Alguien aquí que no peque? Esconde la mano. Cuando estaban castigando a una mujer, ¿no? Cuando- Que el que tenía el pecado que le hace la primera piedra, Sí. pero ni siquiera con quien era infiel ella levantó la mano. Sí. Sí. No. Lo que pasa es que los judíos lo que le trajeron fue una mujer que había sido pescada en el acto de adulterio. Y decía que la ley de Moisés había que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y Jesús les dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ¿por qué razón Él les dice eso? Porque la ley en el Antiguo Testamento decía que cuando un hombre y una mujer sean pescados en el acto de adulterio, ambos deben de morir. Ambos, sí. ¿Dónde estaba el ¿Quién hombre? estaba? Ahí estaba en el grupo que también le estaba señalando. Era parte del grupo. No estaba sola. No estaba sola. O sea, no se adultera solo. Estaba como una sola. Sí. Nadie dice mi perro muerde. Buen punto. Así que nuevamente de pecar voluntariamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea, que el hombre puede pecar voluntariamente. Y el versículo lo que está estableciendo es: no hay otro sacrificio que te pueda librar de tu pecado. Solamente es el sacrificio de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Está completado. Ni se le pone, ni se le agrega, ni se le quita. Voluntad de ejercer supervisión sobre la grey de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. ¿Ok? Eso es, la grey de Dios es que la iglesia, ¿no? Así que apacentar la iglesia de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Ese versículo ya lo vimos. Entonces, pues, o sea, lo que vimos fueron esas características que tratan entonces con lo que sería la voluntad de Dios. Entonces, esta voluntad no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Y esa porción entonces, la segunda parte de la sección 1, entonces la dejaremos para la semana próxima. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Comentarios? ¿Cortocircuitos? ¿Quejas? ¿Sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por las cosas grandes y ocultas que tú tienes preparadas para nosotros. Te pedimos, Señor, que este tema controversial que estamos trayendo, tú lo puedas discernir en nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos meditar en tu palabra a medida de que transcurrimos en la semana.
Pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos enseñes esas cosas grandes y ocultas. Te pido también, Señor, por los diferentes hombres y mujeres piadosos que están metidos hoy día en diferentes iglesias, Señor, que tristemente son engañados por falsos maestros. Tengas tu misericordia de cada uno de ellos. Ponga la luz de tu palabra en su caminar, puedan venir al pleno conocimiento de quién tú eres, para gloria y honra de tu nombre. Quédate con nosotros en el resto del servicio. Permite, Señor, que los cantos, la alabanza, la adoración, la prédica sea de tu agrado. Sobre todo, Señor, enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoren, para que tu nombre sea exaltado sobre todas las generaciones, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Amén. Amén, amén. Okay, así que Dios mediante nos veremos entonces en el servicio a las 11:30. Que Dios los bendiga. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien?